El juicio hipotecario. La procedencia es el proceso de carácter especial que tiene por objeto constituir, ampliar, dividir, registrar, cancelar, saldar o determinar la prelación de pago de un crédito garantizado con hipoteca. La acción hipotecaria pignoraticia es una acción ejecutiva con privilegio especial, ya que el acreedor tiene preferencia sobre el bien hipotecado respecto de cualquier otro ejecutante sin importar quién es su titular, ya que puede dirigirse no solo contra el obligado, sino de quien es propietario de la cosa, por lo que se asegura ampliamente la satisfacción de crédito con el producto de la venta del fondo sujeto a esta garantía real. Para que pueda ejercitarse la acción de pago o prelación de un crédito con garantía hipotecaria, es requisito indispensable que el crédito conste en escritura pública o escrito privado, según corresponde conforme a la legislación común, se encuentre debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. No obstante, procede el juicio sin necesidad de que el contrato esté inscrito en el registro cuando el documento base de la acción tenga el carácter de título ejecutivo. El bien se encuentra inscrito a favor del demandado, no existe embargo o gravamen a favor de terceros que haya sido inscrito cuando menos 90 días antes de la presentación de la demanda hipotecaria, que sea de plazo cumplido exigible conforme a los términos pactados en las disposiciones legales aplicables. A este respecto es importante destacar que conforme a los artículos 1959 y 2907 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, pierde el deudor todo el derecho de utilizar el plazo y en consecuencia el pago tiene que anticiparse cuando, cuando el deudor haya incurrido en algunas de las siguientes hipótesis: resulte insolvente después de contraída la obligación a menos de que garantice la deuda, no otorgue la garantía que se comprometió, disminuye la garantía voluntariamente, no mejore la garantía hipotecaria dentro de los 5 días siguientes a la declaración judicial correspondiente a pesar de haber quedado probada la insuficiencia de la finca. El procedimiento, el escrito de demanda, hay que acompañar el instrumento que contenga la garantía hipotecaria teniendo la obligación de ser precisos, indicando los hechos si sucedieron ante testigos, citando sus nombres y apellidos y presentando todos los documentos pertinentes. En el mismo escrito se deben ofrecer todas las pruebas relacionadas con los hechos y en caso de que las mismas sean contrarias a la moral, al derecho y sobre hechos no controvertidos, imposibles, notoriamente inverosímiles o que no se hubieran relacionado con los hechos, el juez las desechará inmediatamente de plano. Si se presenta el caso que la parte demandada se allana a la demanda, en este caso el juez sin más trámite citará para sentencia definitiva, y en caso de que el demandado solicite un término de gracia para el pago o cumplimiento de lo reclamado, el juez dará vista al actor por el término de 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga y resolverá lo conducente conforme a tales proposiciones. Si reúne los requisitos indicados, se le dará entrada y se ordenará la anotación de la demanda en el registro público de la propiedad, mandando además correr con un plazo inferior de inscripción en el registro público de la propiedad de 90 días anteriores a la presentación de la demanda hipotecaria. Si el título base de la acción se advierte que hay otros acreedores hipotecarios anteriores, el juez debe notificar la existencia del juicio para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y puedan hacer uso de su derecho a contestarla dentro del término de 9 días, y en su caso poner las excepciones pertinentes. La contestación debe ser precisa, indicando si los hechos sucedieron ante testigos, citando sus nombres y apellidos y presentando todos los documentos pertinentes. En el mismo escrito se deben ofrecer todas las pruebas relacionadas con los hechos y en caso de que las mismas sean contrarias a la moral, al derecho sobre hechos no controvertidos, imposibles o notoriamente inverosímiles o que no se vean relacionadas con los hechos, el juez la desechará de plano. Con este escrito se da vista al actor por 3 días para que manifieste lo que crea conveniente, con las excepciones opuestas. Solo se pueden oponer excepciones que prevé el Código de Procedimientos Civiles, y las cuales son las siguientes: la de falta de firma del documento base de la acción,
alteración o falsedad del mismo, falta de representación, poder bastante o facultades legales de quien haya suscrito a nombre del demandado el contrato base de la acción y nulidad del contrato. Se admiten únicamente cuando se fundan en prueba documental el pago o compensación, la remisión de quita, la oferta de no cobrar o espera, la innovación del contrato y las demás que autorizan las leyes. Respecto de las excepciones de litispendencia y conexidad, son admisibles cuando con la contestación se exhiben las copias selladas de la demanda y contestación de esta, o las cédulas del emplazamiento del juicio pendiente o conexo, o bien la documentación que acredite que se encuentra en trámite un procedimiento arbitral. El juez debe revisar escrupulosamente la contestación a la demanda y desechar de plano las excepciones diferentes a las que la ley autoriza, a las que no se acompañó prueba documental cuando es exigida, a menos que manifieste que no las tiene a su disposición y acredite haberlas solicitado del lugar donde se encuentran los originales. La reconvención solo es procedente cuando se funda en el mismo documento base de la acción o se refiere a su nulidad, ya que cualquier otro caso que se desechará de plano. Asimismo, en la misma y en su contestación, las partes deben ser precisas, indicando si los hechos sucedieron ante testigos, citando los nombres y apellidos y presentando todos los documentos relacionados, al igual que la demanda y contestación. Se deben ofrecer las pruebas respectivas cumpliendo con los requisitos señalados. Con la reconvención se corre traslado al actor en lo principal para que la conteste en el término de 6 días, y en el mismo proveído se le debe dar vista por 3 días para que manifieste lo que su derecho convenga en relación con las excepciones opuestas. Las pruebas, cuando cada parte debe ofrecer sus pruebas, por tanto, en la audiencia tienen que presentar sus testigos, y en cuanto a la prueba pericial se debe acatar lo ordenado en el juicio ordinario. Asimismo, solo cuando al ofrecer sus pruebas la parte correspondiente manifieste bajo protesta de decir verdad que no puede presentar sus testigos, el tribunal los mandará citar con el apercibimiento de que en caso de no comparecer a declarar sin justa causa, se les impondrá una multa de aproximadamente 100 días de salario general vigente en la Ciudad de México, o arresto hasta por 36 horas, y dejará de recibir sus dichos testimonios. Únicamente cuando la parte correspondiente al momento de ofrecer la prueba manifieste bajo protesta de decir verdad que no puede obtener los documentos que no tenga a su disposición, el juez girará oficios a las autoridades y terceros que los tengan en su poder, apercibiendo las primeras con una sanción pecuniaria a favor del perjudicado por el equivalente a 60 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, y a los segundos con la imposición de un arresto hasta por 36 horas, pudiendo manifestar el juez bajo protesta de decir verdad que no tienen en su poder los documentos requeridos. En todo lo no previsto por el ofrecimiento y admisión y preparación de pruebas, se seguirán los lineamientos del juicio ordinario. Contestada la demanda y transcurrido el plazo para ello, en su caso contestada la reconvención o transcurridos el plazo, el juez señalará día y hora para dicha audiencia, la cual deberá fijarse dentro de los 25 días siguientes. El juez deberá presidir la audiencia. Se inicia resolviendo todas las excepciones procesales y los incidentes que hubiera. Posteriormente se desahogarán las pruebas admitidas y preparadas. Si las pruebas no se pueden desahogar por falta de preparación, se deberá diferir la audiencia, y el oferente, bajo su más estricta responsabilidad, atenderá que se preparen dichas pruebas para desahogarse con la nueva fecha, cuyo señalamiento deberá fijarse dentro de los 10 días siguientes. Las cuestiones relativas a la personalidad de las partes no suspenden el procedimiento y deben resolverse en la audiencia. En todo lo no previsto para el desahogo de pruebas y el desarrollo de la audiencia, se seguirán las reglas del juicio ordinario. Desahogadas las pruebas, se pasará al periodo de alegatos, donde las partes alegarán lo que a su derecho convenga. Las partes o secciones del juicio. Una sección principal contiene la demanda, auto de ejecución, contestación, pruebas, desahogo de las mismas, alegatos y sentencia. La sección de ejecución se forma con copia cotejada de la demanda, copia simple del auto de ejecución, depositaria, avalúos y remate, calificación de posturas, fincamiento y aprobación, posesión de los bienes adjudicados y otorgamiento de escrituras.
la sentencia de remate a la reforma al Código de Procedimientos Civiles publicado en el publicado en el Diario Oficial del 24 de mayo del 96, se sustituyó a la cédula hipotecaria por la simple anotación de la demanda en el registro público de la propiedad. Y para el efecto, el actor debe exhibir un tanto más de dicha demanda, documento base de la acción y en su caso de aquellos con los que justifique su representación, para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por el secretario de acuerdos del juzgado, haciendo constar que se expiden para el efecto de que la parte interesada haga las gestiones necesarias ante el registro público e inscriba la demanda dentro del término de 3 días, debiendo acreditar oportunamente al tribunal anotada la demanda en el registro público por propiedad. No podrá verificarse la finca hipotecada en ningún embargo, toma de posesión, diligencia, precautoria o cualquier otra que entorpezca el caso del juicio, sin en virtud de sentencia ejecutoria relativa a la misma finca debidamente registrada y anterior a en fecha la inscripción de la referida demanda o razón de providencia precautoria solicitada ante el juez por acreedor con mejor derecho y de fecha anterior a la citada inscripción de la demanda. El juez debe procurar dictar la sentencia en la misma fecha de la audiencia, a menos de que se trate de pruebas documentales voluminosas, y en este caso el juez contará con un plazo de 8 días para dictarla y mandarla notificar por boletín judicial. Es preciso señalar que desde el día del emplazamiento el deudor se convierte en depositario judicial del inmueble sujeto a hipoteca, y así como todos sus frutos y de aquellos objetos que conforme al contrato y al Código Civil para el distrito para la Ciudad de México en materia común y en materia federal deben considerarse inmovilizados y se le pide al acreedor se puede formar un inventario para agregarlo a los autos, quedando obligado el deudor a dar todas las facilidades para su formación y en caso de desobediencia el juez podrá compelerla por los medios de apremios que autoriza la ley. Avalúo del bien hipotecado. Cada parte tendrá derecho a exhibir dentro de los 10 días siguientes a que sea ejecutable la sentencia un avalúo de la finca hipotecada practicado por un corredor público, institución de crédito o perito evaluador autorizado por el Consejo de la Judicatura, los cuales nunca podrán tener el carácter de parte o de persona interesada en el juicio. Si alguna parte deja de exhibir el avalúo, se entenderá como una conformidad con el avalúo exigido por su contraria. Si ninguna parte exhibe el avalúo dentro del plazo indicado, cualquiera de ellas podrá hacerlo posteriormente y el primero en tiempo será considerado como base para el remate. Si las dos partes exhiben su avalúo dentro del plazo y los valores fijados no coinciden, se tomará como base para el remate el promedio de los mismos siempre y cuando no exista una diferencia entre ellos superior al 30%, ya que en caso contrario, el juez ordenará la práctica de un nuevo avalúo para el corredor público o la institución bancaria que señale. La vigencia del valor que se obtenga en los avalúos será de 6 meses y si la primera moneda de remate se realiza después de dicho término deberá actualizarse. Adjudicado por convenio, el acreedor deberá convenir con el deudor que se adjudique el bien siempre que no perjudique los derechos de tercero y en este caso se deberá evaluar el mismo para fijar su precio. Una vez anotada la demanda en el registro público de la propiedad, no podrá verificarse la finca hipotecada en ningún embargo, toma de posesión, diligencia o cualquier otra que entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de sentencia ejecutoriada relativa a la misma finca debidamente registrada y anterior en fecha a la inscripción de la referida demanda o en razón de providencia precautoria solicitada ante el juez por acreedor con mejor derecho, fecha anterior a la inscripción de la demanda. Cada parte tendrá derecho de exhibir dentro de los 10 días siguientes a que sea ejecutable la sentencia, avalúo de la finca hipotecada practicado por un corredor público, una institución de crédito o por perito evaluador autorizado por el Consejo de la Judicatura, los cuales en ningún caso podrán tener carácter de parte o de interesada en el juicio. En el caso de que alguna de las partes deje de exhibir el avalúo referido en la fracción anterior, se atenderá su conformidad con el avalúo que haya exhibido su contraria. En el supuesto de que ninguna de las partes exhiba el avalúo dentro del plazo señalado, cualquiera de ellas lo podrá presentar posteriormente, considerándose como base al remate el primero en tiempo. Si las dos partes exhiben los avalúos
siempre y cuando no exista un 30% de diferencia entre el más bajo y el más alto, en cuyo caso el juez ordenará se practica nuevo avalúo por el corredor público o la institución bancaria que al efecto señale. La vigencia de valor que se obtenga por los avalúos será de 6 meses para que se lleve a cabo la primera moneda de remate. Si entre este y las subsecuentes mediante un término mayor de 6 meses, se deberán actualizar los valores y obtener el valor de avalúo según el caso que corresponde. De acuerdo con lo que hemos estado platicando, se procederá a rematar la finca en los términos de la sección tercera del capítulo quinto del título séptimo del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México. Bueno, por mi parte es todo. Gracias y le mando un saludo a una persona muy especial. Nos vemos.